Familia colombiana, bienvenidos a la segunda parte de este descenso a los infiernos de la seguridad democrática. En nuestro video anterior, demostramos cómo el gobierno de la extrema derecha convirtió a los militares en el Catatumbo en máquinas de asesinar campesinos inocentes para ganar medallas. Pero la pudrición institucional de la era Uribe es aún más macabra de lo que imaginábamos. Hoy vamos a destapar el asqueroso mercado de la muerte, un sistema donde la vida de un colombiano humilde tenía precio, donde existían listas negras para cazar civiles y donde el Estado le destrozó la mente y el corazón a cientos de familias huérfanas. Compañeros, detengámonos en la miseria humana de arrebatarle los sueños a un hombre trabajador. El 30 de junio de 2007, el joven agricultor Javier Peñuela bajó de su vereda al pueblo de El Carmen a sacarse una muela en el puesto de salud. En su bolsillo llevaba 480,000 pesos. Eran sus ahorros de meses de sembrar la tierra, dinero con el que soñaba comprarse un televisor. Los militares del Grupo Esparta lo interceptaron, le pidieron sus documentos, lo obligaron a ponerse un poncho campesino para no llamar la atención y lo retuvieron durante horas en la oscuridad. En la madrugada lo acribillaron a sangre fría. Al día siguiente, el ejército lo presentó en televisión nacional como un peligroso terrorista del ELN abatido en combate, poniéndole un fusil y una granada al lado de su cuerpo sin vida. Su hermana Sandra Paola tuvo que recoger su cuerpo destrozado en la morgue, enfrentándose a todo el peso de un Estado que les robó a su hermano mayor y hasta los ahorros del televisor. ¿Y cómo elegía el glorioso ejército de la derecha a quién asesinar? Con las infames listas negras de la muerte. El campesino Wilfredo Durán Ríos descubrió que su nombre estaba en una de esas asquerosas listas del ejército. Aterrado, buscó ayuda. Fue a la alcaldía. Habló con el personero del pueblo, con el cura del pueblo y con la policía. Todos le dijeron que estuviera tranquilo, que eso eran solo rumores. Pero la condena de la extrema derecha ya estaba firmada. Días después, el ejército lo cazó a las afueras de su casa. Lo asesinaron mientras iba a cambiar los surtidores de agua de su cultivo de frijol y le pusieron una pistola y una granada en el bolsillo. La sangre de estos inocentes se compraba a precio de miseria. Los altos mandos utilizaban supuestos informantes a los que les pagaban por señalar víctimas. Escuchen el nivel de podredumbre. Por entregar a jóvenes como el campesino Wilfredo Quintero Chona, a quien sacaron de un bar, amarraron y acribillaron en un sector conocido como La Piscina, el Estado le pagó a la informante civil María Eugenia Ballena la miserable suma de 200,000 pesos. 200,000 pesos. Ese era el valor que la seguridad democrática le ponía a la vida de un hijo, de un hermano, de un campesino colombiano. El daño que esta política criminal le hizo a las familias es algo que ninguna medalla puede borrar. A Ever Peña Maldonado lo engañaron diciéndole que le iban a entregar un paquete de dinero en la vereda El Páramo. Cuando llegó, el verdugo militar lo acribilló. Su esposa, Nelly Joana, tenía apenas 2 meses de embarazo. Hoy, frente a los estrados de la JEP, Nelly llora contando cómo el trauma y el profundo dolor de ver a su esposo asesinado y estigmatizado como guerrillero provocó que su hijo naciera con autismo. Un niño que creció sin padre, en medio del dolor, mientras los comandantes celebraban sus falsas victorias en los batallones. Y con una nobleza que a la derecha le falta, esta madre se paró frente a los asesinos de su esposo y los perdonó de corazón para no llenarse de odio. Y para que este teatro del horror funcionara, la maquinaria uribista tenía un engranaje perfecto, la Central de Inteligencia de Ocaña, conocida como la CIOCA. Los propios militares han confesado ante los magistrados que las oficinas de inteligencia del Estado no hacían inteligencia, se dedicaban a fabricar informes falsos después de que asesinaban a los campesinos. Legalizaban la masacre, falsificando documentos para decir que hubo combates de encuentro que jamás existieron, encubriendo las cuotas de sangre que exigían los coroneles y generales. Esta es la verdad. La historia de un gobierno que bañó a Colombia en sangre para simular que ganaba una guerra, cobrando vidas inocentes y destrozando el tejido social del campo. Familia, la sangre de las víctimas de Ocaña y el Catatumbo clama justicia. Hoy hemos visto la peor cara de la extrema derecha,
un sistema criminal que usaba nuestros impuestos para pagar recompensas de 200,000 pesos por asesinar inocentes, que mató a jóvenes que solo querían comprarse un televisor y que dejó a niños huérfanos con daños irreversibles. Posan de defensores de la ley, pero operaron como la peor de las mafias. Compañeros, por eso hoy la pregunta es para reventar el algoritmo y mostrar nuestra indignación. Después de escuchar las confesiones de cómo el ejército tenía listas negras para ejecutar campesinos, cómo pagaban 200,000 pesos a informantes y cómo el gobierno uribista falsificaba la inteligencia para encubrirlo, ¿ustedes creen que los medios corporativos son cómplices por intentar ocultar estas confesiones de la JEP y seguir lavándole la cara al uribismo? ¿Creen que los autores intelectuales de esta barbarie en cabeza del matarife Uribe deben pagar con cárcel ordinaria? Pausen el vídeo ahora mismo, revienten la caja de comentarios y exijan justicia por los mártires del Catatumbo. Y mientras comentan, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora. Y para los suscriptores más fieles que día a día hacen esto posible, denle como siempre un inmenso like y compartan en todas sus redes sociales esta segunda parte del documental en todos sus grupos. Es indignante que la extrema derecha quiera silenciar a la JEP, pero nosotros somos el megáfono de las víctimas. Recuerden, compañeros, que nuestro compromiso con las víctimas y el pueblo colombiano es para este 31 de mayo con Cepeda, en primera. No podemos dejar que estos criminales vuelvan al poder para replicar la criminalidad de Álvaro Uribe. Y quédense hasta el final, porque la crueldad y cinismo que muestran estos criminales no tienen límites. Recuerden, no hay perdón sin verdad. Hasta la victoria siempre. Comenzamos. Continúa la audiencia de reconocimiento de responsabilidad, seguimiento al régimen de condicionalidad, aporte a verdad y reconocimiento de responsabilidad en el municipio de Ocaña dentro del caso Asuntos 15 hechos, 17 asesinatos en el municipio del Carmen entre los años 2007 y 2008. Vamos a continuar con el hecho número 3 que corresponde al asesinato del señor Gerardo Quintero Jaimes, el 7 de junio del 2007, en la vereda La Estrella del municipio del Carmen, ocurrido un mes después del hecho anterior. Magistrada Fátima, por favor. Gracias, magistrado. En la madrugada del 7 de junio de 2007, en la vereda La Estrella, jurisdicción del municipio de El Carmen, miembros del batallón de contraguerrilla número 98 de la Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional, pertenecientes al Grupo Especial Esparta, asesinaron al señor Gerardo Quintero Jaimes, campesino del municipio, conocido desde niño como Pocholo, quien se dedicaba exclusivamente a labores agrícolas y no tenía vinculación alguna con ninguna estructura subversiva o armada. Los hechos tuvieron su origen en una acción liderada por el cabo Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar. La civil María Eugenia Ballena Mejía, informante del cabo Gutiérrez, se comunicó con él para avisarle que el señor Gerardo Quintero Jaimes se encontraba en un velorio de un amigo en el municipio. A partir de esa información, el cabo Primero Gutiérrez, con integrantes de la fuerza pública, organizó un operativo. En la noche del 6 de junio, Gutiérrez mantuvo a su grupo resguardado a la orilla del pueblo, coordinando todo por teléfono con el cabo segundo Mauricio Moncada Torres. Se tiene que la señora María Eugenia Ballena fue quien se encargó de sacar al señor Gerardo del velorio, pidiéndole que la acompañara a comprar un bolegancho, y lo condujo hasta el puente a las afueras del pueblo, donde el cabo Gutiérrez y otros militares que estaban esperando, los estaban esperando. Fue allí donde Gutiérrez tomó a Gerardo por la fuerza y se lo llevó en dirección a la vía que conduce a Ocaña. Una vez en el lugar, el cabo Gutiérrez le ordenó al señor Gerardo
pararse en una esquina y arrodillarse. Ante su negativa, Gutiérrez le disparó a una distancia de aproximadamente 2 metros, causándole la muerte de manera inmediata. Posteriormente, Gutiérrez le ordenó al soldado Robinson Valenzuela que se quitara el chaleco antibalas. Con guantes puestos, tomó una pistola que no era de dotación oficial y que le había sido entregada el día anterior por el sargento Liborio Ávila Tello al salir de permiso. La colocó en la mano del señor Gerardo Quintero y la accionó contra el chaleco del soldado Valenzuela con el fin de dejar residuos de pólvora en sus manos y de esa manera respaldar la versión falsa de un enfrentamiento. Al mismo tiempo, le ordenó al resto del personal militar disparar para simular un combate y le indicó al soldado Valenzuela que al llegar las autoridades debía informar que habían sostenido un enfrentamiento. De otra parte, el teniente Carlos Andrés Forero Medina, quien estaba a cargo de la otra sección Esparta y conocía del plan, le ordenó a los integrantes de su grupo dirigirse hacia el hospital del municipio a prestar seguridad al soldado Valenzuela, sabiendo que no se trataba de un combate real. En el informe de baja en combate suscrito por el señor Forero Medina, se indicó que la muerte fue producto de un cruce de disparos entre los militares y un grupo aproximadamente de 3 individuos presuntamente pertenecientes al ELN. Sin embargo, ante esta jurisdicción se ha establecido de forma suficiente que no existió combate alguno, que la víctima no estaba armada, que los relatos sobre el enfrentamiento fueron fabricados y que se trató de un asesinato deliberado, premeditado y coordinado por el Grupo Esparta 1 y el Grupo Esparta 2, cuyos integrantes participaron de forma directa o en su encubrimiento. Gracias, doctora Fátima. La víctima de este hecho, la señora María Nelson Quintero, no se encuentra presente en esta audiencia y manifestó que no era su interés tampoco participar o delegar a alguien. Por consiguiente, se concede la palabra al compareciente Diego Armando Reyes Martínez, como vocero de los otros comparecientes que participaron en este hecho. Señor Reyes. Señor Reyes, ¿nos escucha? Señor. ¿Me escucha, doctor? Sí, correcto. Tenemos la imagen, por favor, de la cámara de él. Correcto. Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes para los compañeros comparecientes, abogados y víctimas que son el eje central y el motivo de esta audiencia. El momento para reconocer, doctor, nuestra responsabilidad, nuestra falta de compromiso en el momento para cometer los hechos donde lamentablemente perdió la vida el señor Gerardo en hechos lamentables. Hecho que causó un dolor tremendo a la familia, no solamente a la familia, sino también a la sociedad del Carmen, porque por esas muertes, pues, esas personas fueron miradas con mala cara en su momento, y pedirle perdón a esas víctimas por ese hecho cometido. Tuve la oportunidad en la ciudad de Cúcuta de hablar con la señora María Nelson, que es la compareciente, la víctima del señor Gerardo, que es la hermana, que tenía mucha duda ella con relación a los hechos ocurridos con su hermano, y pudimos aclararlos en ese conversatorio que tuve con ella en la ciudad de Cúcuta. Y decirle a usted, doctor, y a la opinión pública, aceptar mi responsabilidad, dado de que ese hecho sucedió bajo la coordinación del cabo Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar,
en coordinación con la señora María Eugenia Ballena. Esos hechos, el cabo Gutiérrez manejaba información directa con la señora María Eugenia Ballena y el señor coronel Rincón, y fueron ellos quienes con esa información ubicaron al señor Gerardo para de esa manera cometer ese acto tan vergonzoso, doctor. Yo me encontraba ese día en el municipio del Carmen, hacía parte como miembro del Grupo Especial Esparta 2 al mando del sargento viceprimero Ávila Tello Liborio y al mando del cabo Gutiérrez en el grado de soldado profesional. El día 6 de junio, en horas de la tarde, el cabo Gutiérrez me manifiesta a mí de que el señor Gerardo se encontraba en un velorio y que la señora María Eugenia Ballena estaba esperando a alguien allá para que le hiciera un reconocimiento. De esa misma manera, el señor cabo Gutiérrez me informa y me da la orden, me dice que tengo que ir hacia donde se encuentra la señora María Eugenia Ballena para que ella me muestre y de esa manera pues tener una ubicación clara del señor Gerardo. Yo me quito mi uniforme camuflado, me pongo en ropa civil y voy hacia el lugar donde se encontraba la señora María Eugenia Ballena. Posteriormente, al llegar al lugar de los hechos, me muestra el señor Gerardo y lo reconozco, y de esa manera pues nosotros regresamos a la base, damos la información, y es ahí, doctor, como posteriormente en horas de la madrugada, todo como reza en el expediente que leyó la doctora Fátima, tal y como está escrito, así sucedió. La señora lo saca a comprar una bebida llamada Bolegancho, y el cabo Gutiérrez con mi persona y otros comparecientes lo abordamos y llevamos al señor Gerardo hacia la vereda La Estrella, donde posteriormente el cabo Gutiérrez le quita la vida al señor Gerardo. Se simula todo el simulacro de un falso combate, se hace creer que hubo un combate, se le quita un chaleco al soldado Valenzuela, se le dispara en ese chaleco y se forma todo un teatro. Con el Hospital del Carmen, se lleva el soldado en una ambulancia hasta el municipio del Carmen, hasta el hospital, para hacer creer que el soldado había resultado herido, pero todo totalmente falso, doctor Pedro Elías. Señor Reyes, usted ha hecho una descripción complementaria al relato de los hechos establecido por la JEP sobre cómo usted recibe una orden para hacer un seguimiento, una identificación, después participa en la ejecución de los hechos y después continúa en el encubrimiento de los mismos. Sí, señor. ¿Usted sabía en ese momento las consecuencias de lo que estaba haciendo? ¿Usted sabía que con eso estaba organizando para privar de la vida a una persona desarmada? Sí, doctor. Sí, señor. ¿Usted sabía? Éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. No actuamos premeditadamente, actuamos bajo plena conciencia de que estábamos haciendo las cosas, y acepto mi responsabilidad en ese hecho porque yo participé, incurví, no dije nada, callé y oculté todo. Simulamos todo, hasta las audiencias, todo lo que... Correcto, señor Reyes. ¿Y por qué usted cometió esa conducta? Así como hoy nos la ha escrito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Doctor, pues en su momento, por beneficios que recibíamos en su momento, quizás los beneficios que venían por parte del coronel Rincón, permisos, vacaciones, al igual que el sargento Ávila, yo también estuve en el exterior, estuve en un viaje a la península del Sinaí. Entonces, actuamos bajo esa irresponsabilidad en esos momentos y actuamos de esa manera incorrecta, doctor. A casi 20 años, casi 19 años de haber ocurrido este hecho, el 18 de junio del 2007,
¿Cuál ha sido las consecuencias en su vida personal al haber cometido este y otros hechos de la misma naturaleza, si participó en ellos? Muy vergonzoso, doctor, tanto para mí como persona, en la parte familiar, mis padres, mis hermanos. Fui criado en un hogar muy humilde, nacido en un pueblo a orillas del río Magdalena, educado con buenas costumbres. Y cuando mi familia, mi esposa hasta el día de hoy, mis hijos, siento una vergüenza tremenda al saber de que participé en unos actos tan aberrantes y tan vergonzosos que hasta el día de hoy pues han causado un impacto emocional, psicológico a mi familia y a mí de manera directa también, doctor. Señor Reyes, ¿usted fue investigado, procesado o condenado por estos hechos en la justicia ordinaria? Sí, doctor, fui procesado por el fiscal 73 que cogió ese proceso en la ciudad de Cúcuta. Fuimos a juicio. En su momento enfrentamos una justicia ordinaria defendiendo la tesis de un falso combate, donde todo lo maquillamos, todo lo adulteramos y enfrentamos un juicio jurídico frente a las mentiras de todos esos argumentos y fuimos vencidos en el juicio y fui condenado por el juez especializado del circuito primero de Cúcuta por la muerte del señor Gerardo a una pena de 26 años. ¿Cuánto tiempo permaneció usted privado de la libertad por esa sentencia? Doctor, 7 años, 3 meses y 18 días aproximadamente. Alcancé a estar privado de la libertad y recibí mi libertad cuando llegó el sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz y nos acogimos a la jurisdicción. Entonces recibí la libertad con el compromiso de no repetición y nuevamente pues confesar la verdad a las víctimas. Ya. Correcto. Bueno, muy bien, señor Reyes. Vamos a continuar con el cuarto hecho de la tarde. El asesinato de los señores Eduardo Hernando Villegas Botello y Samuel Rincón Quintana, el 18 de junio del 2007, en la vereda Salobre del municipio del Carmen, 11 días después del anterior hecho, que rectificó fue el 7 de junio del 2007. Por este hecho, doctora Alejandra, por favor, haga la presentación de lo establecido en la jurisdicción. Gracias, magistrado. Buenas tardes para todos. El cuarto hecho corresponde a los señores Eduardo Hernando Villegas Botello y Samuel Rincón Quintana. El 18 de junio de 2007, en zona rural del municipio del Carmen, norte de Santander, los señores Eduardo Hernando Villegas Botello y Samuel Rincón Quintana fueron asesinados por tropas del Batallón de Contraguerrillas número 98 de la Brigada Móvil número 15. Los hechos fueron reportados por el Ejército como resultado de un supuesto enfrentamiento armado ocurrido en desarrollo de la misión táctica Jilguero 8, la cual, según la versión oficial, tenía como propósito neutralizar el accionar de un grupo de la cuadrilla del ELN que delinquía en la zona. Sin embargo, lo ocurrido no correspondió a un combate real. Samuel Rincón Quintana tenía 29 años, era campesino y se dedicaba a la agricultura. Vivía en la finca Las Delicias, en la vereda El Sul. Su hermano, Orlando Quintana Ríos, lo describió como un hombre tranquilo, sin conflictos con otras personas. Su compañera, Alcira Hernández, lo recordó como un buen esposo y un buen padre dedicado, que trabajaba diariamente para sostener a su familia. Como era su costumbre, ese domingo salió hacia el casco urbano del Carmen para hacer compras. Llevaba abono para el maíz, herramientas como rulas y limas y un pequeño mercado, pero ese día no regresó. La preocupación comenzó en la tarde. Su compañera avisó a sus familiares y su hermano inició la búsqueda. Poco después, la familia supo que el Ejército lo había matado junto con el señor Eduardo Villegas y que sus cuerpos habían sido trasladados en helicóptero hacia Ocaña. Eduardo Hernando Villegas Botello tenía 26 años, era un hombre joven,
trabajador y padre de 2 hijos. Su compañera, Yaledi Rivera Rangel, explicó que su vida estaba centrada en el trabajo y en responder por su familia. 8 días antes de su muerte, Eduardo había sido retenido por el ejército y llevado al batallón, donde fue interrogado por un militar al que llamaban Camilo, hoy identificado como Luis Guillermo Ospina Plata. Allí le preguntaron por un tío al que vinculaban con la guerrilla. Eduardo explicó que no tenía relación con él desde hacía más de 11 años y que solo se dedicaba a trabajar. Luego fue dejado en libertad sin imaginarse las consecuencias que tendría ese episodio. María Eugenia Ballena Mejía relató que el 17 de junio recibió la instrucción del cabo Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar de verificar quién transitaba por el sector conocido como el Hoyito, pues la tropa necesitaba dar resultados. Al confirmar la presencia de Eduardo y Samuel, informó su ubicación al entonces teniente Forero, lo que permitió que el Grupo Especial Esparta se movilizara para interceptarlos. Así, en horas de la tarde, cuando regresaban hacia sus viviendas, fueron detenidos en un punto cercano al lugar conocido como el Ancianato, en la vía hacia el Salobre, en un supuesto puesto de control, momento en el que quedaron bajo control de la tropa. Según el relato de Yaledi Rivera Rangel, los militares los sacaron del camino, los obligaron a caminar y los mantuvieron retenidos durante toda la noche. También indicó que los alimentos que llevaban fueron arrojados al suelo y que incluso una de las mulas que transportaban fue asesinada a pesar de estar por parir. De acuerdo con lo manifestado por los comparecientes ante la jurisdicción, las víctimas habían sido previamente señaladas en una lista negra en la que se identificaban a personas de la región que serían presentadas como bajas en combate. Asimismo, indicaron que la retención de las víctimas fue informada al entonces coronel Rincón Amado, quien dio la orden de proceder, pues pretendían que dichas muertes fueran reportadas como las primeras bajas en el programa de las 5:30 am. En ese contexto, alrededor de las 4 am, luego de haber permanecido toda la noche bajo custodia de la tropa, los señores Eduardo Hernando Villegas Botello y Samuel Rincón Quintana fueron asesinados. Los disparos fueron realizados por los soldados Mirtiliano Ramos Saldaña, Diego Armando Reyes Martínez, Wilmer Rojas Virgüez, Víctor Alfonso Santos Ospina, Danilo Sanabria Díaz y Cedulfo Sánchez Hernández, bajo órdenes del cabo Gutiérrez Salazar, quien también les disparó. En el trámite adelantado ante la jurisdicción se ha logrado establecer que en estos hechos se utilizaron armas provenientes de una caleta hallada por Daladier Rivera Jácome, las cuales, pese a que debían ser reportadas y entregadas conforme a los procedimientos legales, fueron dejadas irregularmente a disposición del comandante de la BRIM 15, Santiago Herrera, para ser utilizadas en la simulación de combates. Estas armas llegaron al batallón mediante una NPR y también en el vehículo del coronel Rincón. Gracias, doctora Alejandra. En este hecho, los familiares de las víctimas no se encuentran presentes y han manifestado no participar en esta audiencia. Vamos. A ver, el principio de la JEP, entre otros, es el de la centralidad de las víctimas. Las víctimas, diferente a un proceso ordinario, aquí si no quieren participar, no están obligadas a presentarse, ni a llegar, ni a responder las citaciones, porque precisamente ese es el objeto. Cada quien en el proceso restaurativo dialógico considera si debe participar o no, si le satisface la medida o no. Es parte del proceso. En este sentido, las víctimas no están aquí presentes, pero como lo señalé a principio de esta audiencia, se garantiza su debido proceso y un juicio efectivo. Por eso hay una representación de víctimas. Inicialmente en este espacio intervienen las víctimas, pero su representación judicial manifiesta que desea hacer la reseña que por derecho tienen a las víctimas
y por eso pues le solicitamos a la abogada de este caso, la doctora Daniela, que se acerque y haga la manifestación que considere pertinente en esa línea. Muchas gracias, honorable magistrado. En atención a que los familiares de la víctima directa, Samuel Rincón Quintana, no pudieron asistir de forma virtual, pero tampoco de forma presencial, me voy a permitir leer un breve relato que pues ellos nos han realizado, y es el siguiente. El señor Samuel Rincón Quintana era un hombre de 29 años, padre de un niño de 8 años y una niña de 12 años. Sus hijos y esposa eran su adoración. Era un joven dedicado a trabajar el campo como agricultor, dedicando su tiempo a trabajar la tierra y cuidar de su esposa e hijos. Era conocido por su comunidad como un hombre bondadoso, noble, humilde y tranquilo. Fue asesinado mientras retornaba a su hogar luego de un día de mercado por agentes militares pertenecientes a la sección de contraguerrilla Esparta II del batallón contraguerrilla número 98 de la brigada móvil número 15, para posteriormente ser presentado como baja en combate en el marco de la orden de operaciones fragmentaria número 7077 Jilguero 8. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana Marín, del colectivo de abogados. Vamos entonces ahora a darle la palabra al compareciente Carlos Andrés Forero Medina para que nos haga el relato sobre estos hechos y su reconocimiento de responsabilidad. Buenas tardes, señores magistrados. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, de acuerdo. Buenas tardes, señores magistrados, a todos los presentes. Primero que todo, quisiera pedirles disculpas y aclarar porque en la versión anterior, o en el caso anterior del señor Diosemiro Chichillo, me confundí y cometí un error. Sí tengo 3 condenas, pero por el señor Chinchilla no tengo condena. Por el caso de Samuel Rincón Quintana y Eduardo Nando Villegas, sí tengo condena. Pues, para excusarme y aclarar ese hecho. Ya con el presente hecho, pues como lo dice el relato, se participó en la planeación, ejecución y cubrimiento de la muerte de estas 2 personas y como se dice, se retuvieron, se informó al comando de la brigada y por eso se enviaron las armas. En ese momento se dijo, y como se dice el relato, llegaron armas largas, una vez en una NPR y otra vez en un consejo de seguridad que vino el teniente coronel Rincón y las entregaron. Ahí, como también se dice, pues fue María Eugenia la que dio la información, se recuperó, se montó todo pues el operativo para tener retenidas a estas personas toda la noche y posteriormente pues se llevó hasta el lugar donde fueron asesinadas y posteriormente pues también se montó todo el encubrimiento, lo mismo que los otros casos. Se seleccionó un personal para que fuera a dar las declaraciones y montar pues un supuesto combate, pero que ya se sabía desde el comando de la brigada que no hubo tal combate. Hoy, después de, como le dice el señor magistrado, casi 20 años, comprendo con profunda vergüenza y dolor las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos en esa época. Sé que al jalar el gatillo no solo apagamos una vida por las vidas de esas personas, sino las de sus familias. Es un daño que es irreparable y asumimos nuestra responsabilidad frente a ustedes y frente al país. Les entregamos esta verdad sin filtros ni justificaciones, con el único propósito de que sea o quede claro ante el mundo que la culpa fue exclusivamente nuestra y que los señores Samuel Rincón Quintana y Eduardo Villegas eran personas de bien que fueron asesinadas a mi mando, por los hombres de mi mando Esparta 1. Yo era subteniente, comandante de Esparta, al mando de Esparta 1 y de Esparta 2. Correcto, señor Forero. Por estos hechos, ¿usted fue investigado, procesado o condenado? Sí, señor magistrado, por ese sí tengo una condena por el juzgado primero especializado de Cúcuta.
¿Recuerda el tiempo a que fue condenado? No, señor magistrado, en este momento no lo tengo presente. Ya, correcto. Señor Forero, efectivamente, sobre el hecho del asesinato del señor Diosemiro Chinchilla, el primer hecho que tratamos acá, usted no fue condenado, ¿cierto? Usted fue investigado. Sí, señor magistrado. Y usted, cuando se presentó a la JEP y hizo su sometimiento, usted anunció ese hecho junto a los otros, ¿de acuerdo? Sí, señor magistrado. Fuera de las condenas que tenía, con todos los hechos que tenía relacionados, inclusive el del señor Diosemiro Chinchilla. Correcto. Yo quiero comentarle a la audiencia y a las víctimas que con relación a ese primer hecho, en la justicia ordinaria, por la complejidad en que ocurrieron estos crímenes, por el encubrimiento que hicieron estos oficiales y su línea de mando, por la colaboración que brindó la justicia penal militar en ese momento, esas investigaciones luego en la fiscalía fue muy complejo que avanzaran. Pero el compareciente Carlos Andrés Forero Medina, al ingresar a la JEP, como un compromiso de verdad, enuncia ese hecho, la JEP lo establece y el señor Forero Medina aporta verdad, reconoce responsabilidad. Es decir, la JEP complementa como justicia especial transicional en un proceso restaurativo el cumplimiento de justicia que tiene la obligación el Estado colombiano sobre estas graves violaciones a derechos humanos. Entonces, es otra de las formas en que se expresa este tipo de justicia. Señor Forero Medina, usted está sometido a la JEP por ¿cuántos hechos de ejecuciones extrajudiciales? Señor magistrado, tengo 3 condenas y tengo 6 casos más donde participé directamente y otras por encubrimiento. ¿En qué lugares ocurrieron estos hechos y más o menos en qué tiempos? ¿De qué años a qué años? Tengo 2 procesos que fueron parte de la 10ª Brigada en el año 2006, cuando estaba bajo órdenes de la Fuerza de Reacción Divisionaria número 1, fueron en marzo del 2006 y junio del 2006. Posteriormente, cuando retornó la Brigada Móvil 15 o el Batallón de Contraguerrillas 98 a la jurisdicción de la Brigada Móvil 15 en Norte de Santander, se dieron los otros hechos que fueron uno en marzo de 2007 y los otros hechos que se realizaron entre mayo y junio de 2007, y yo ya posteriormente en julio salí de esa unidad militar. O sea, estos 9 hechos en la región del Catatumbo. No, señor magistrado, tengo 2 hechos en la primera división, o sea, 10ª Brigada blindada, eso es Costa Caribe. En la Costa Caribe y 7 hechos acá, por lo menos con 10 víctimas. ¿Es así? Sí, señor magistrado. Bueno, por favor, explíquele a las víctimas y explíquele a la sociedad, usted con un cargo de subteniente y teniente, ¿cómo pudo haber ordenado esos 10 asesinatos? Que usted fue consciente de eso y los ejecutó, los ordenó, y después ¿cómo hizo ese encubrimiento? ¿Por qué hizo eso? Explíquenos, porque estamos frente a unos hechos de una gravedad que son categorizados como crímenes internacionales y que la JEP en este momento está procesando para usted y alrededor de 9.000 comparecientes de la fuerza pública.
Sí, señor magistrado. Primero que todo, pues, con permiso a las víctimas, no es justificar, sino como lo dice el señor magistrado, es tratar de explicar y, pues, en mi caso particular, porque lo dice. Los casos de la Fuerza de Reacción Divisionaria, pues, fue una presión muy alta, o sea, no se tenía ni planeamiento, sino llegaron ahí con esas personas y por vía telefónica el mayor Julio César Parga me dio la orden. Pues era una persona que, no sé si la magistratura la conozca, pues intimidaba a todos los miembros del ejército, que se sabía pues que tenía represalias o tomaba represalias contra las personas que no seguían sus órdenes. Entonces, en ese caso fue por temor a lo que podía pasar en el caso si no cumplía las órdenes. Posteriormente, cuando llegamos a la brigada móvil 15 y soy nombrado como comandante del grupo especial Esparta, pues era una presión constante, que eran 3, 4 programas radiales diarios donde exigían bajas y resultados operacionales. Veía uno como, por ejemplo, tenientes coroneles que eran dados de baja por no mostrar resultados. Entonces también por la presión y por quitarse esa responsabilidad, porque era a diario esa presión, y veía pues uno, en mi caso hice un gran esfuerzo, mi papá pues hizo también un esfuerzo económico para pagarme la carrera, y pues verse truncada hasta ahora iniciando. Y pues también obviamente uno en la escuela militar es educado pues a cumplir las reglas, a cumplir las órdenes, y pues la inexperiencia, la falta de visión, no comprendía lo que estaba pasando, que era uno muy ciego, era muy ingenuo, muy inmaduro, ¿cierto? Entonces no tuve o no concebía los resultados y el impacto que tenía de decisiones, solo lo pensaba en mí mismo para poder quitarme esa presión y para cumplir con los resultados que me pedían, y nunca magnifiqué ese impacto que podía tener pues obviamente las personas que eran asesinadas y en sus familias. Pues a lo largo de este proceso de 20 años, y como lo decía el señor Diego Reyes, pues es algo que nos ha marcado la vida, que mirar a nuestros hijos, y cuando en todos esos encuentros que hemos tenido en preparación para los diferentes procesos, tanto con la ARN como para la JEP, pues es muy difícil ponerse en los zapatos de esas personas, porque ya uno comprende, ya teniendo una familia, pues entiende todo el daño irreparable que les causamos, y que en ese momento pues no tuve la entereza de poder pararlo, de tomar la decisión, no lo magnificaba. Como repito, no es justificarme, sino es lo que realmente pasaba en mi caso, y era pues para poder cumplir y que no me sacaran o me echaran del ejército, señor magistrado. Es decir, señor Forero, ¿había órdenes para ejecutar estos hechos? Sí, señor magistrado, directamente se dio por parte del comandante, del jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15, el teniente coronel Rincón, y desde todos los escalones, porque se hacían pues los programas radiales donde se mostraban y se pedían los resultados, eran diarios a nivel brigada, donde se hacía programas radiales con el comandante de la brigada, Santiago Herrera, y posterior con el coronel Rincón. Eran 2 o 4 programas diarios donde se pedían resultados, y mensualmente o semanalmente se hacían con la división y hasta con los comandantes de ejército, donde exigían resultados. Ya, señor Forero, habiendo sido usted un oficial de mando medio con personal a su cargo, esas órdenes que usted recibía para transmitirlas a las personas a su cargo, ¿eran órdenes explícitas o eran tácitas? Es decir, a usted le dijeron asesine a tal persona o consiga unos resultados de qué tipo. Esto es muy importante
Esto es muy importante porque hay un cuestionamiento de tipo procesal y legal, y es si esas órdenes que se dieron bajo una línea de mando y una institucionalidad disgregada o una intención de crear una estructura ilegal disgregada de la fuerza pública, se hacía con órdenes escritas o había unas órdenes tácitas creadas por unos patrones para ejecutar eso. ¿Me entiende la pregunta, señor Forero? Creo que sí, señor magistrado. En mi caso, todas las órdenes fueron directas de mis superiores, donde me dijeron que tocaba dar muerto. Pero no me dijeron cómo debía hacerlo, pero sí me dijeron que tocaba dar muerto, y por eso pues me enviaban el armamento, o como se llamaba en esa época, el kit correspondiente para hacer esas bajas extrajudiciales. Siempre se informó al comando superior, y siempre el comando superior en las diferentes unidades recibí la orden directa de dar muerte a esas personas. ¿Cuál fue, por lo menos en esos 9 hechos en los que usted participó, cuál fue el papel de las secciones y oficinas de inteligencia de esas unidades militares para el suministro de esas informaciones, que se pudiera seleccionar a las víctimas? Señor magistrado, en los casos que yo tengo, el papel de las secciones de inteligencia fueron solo como lo que se llamaba legalizar la documentación. Realmente no una inteligencia, sino son informaciones que salieron de los informantes. En el caso del Carmen, pues la informante que teníamos, María Eugenia Ballena, y en el caso de la FURET, no sé quién daría la información, porque a mí me llegaron fue con las personas. Bueno, en el primer caso me llegaron con las personas ahí. Un teniente me dijo, aquí vienen esas personas, y yo llamé al comandante de la FURET, y me dijo pues que eran personas miembros de grupos subversivos y que tocaba asesinarlas. En sus palabras, darla de baja. Posteriormente, lo mismo, me dijo que tenían unas personas detenidas en un lugar, y yo fui hasta allá. No sé de dónde salió la información, sino mi único papel cuando yo salí era, me dijeron que tocaba ir a traerlas al puesto de mando en La Paz Cesar, y mientras que venía fue que me llamó y me dijo que ya tenían un puesto todo montado ya para dar de baja a esas personas. Entonces en ese momento no supe de dónde salió la información, y la FURET no contaba con sección de inteligencia, sino pues como era una fuerza de reacción divisionaria, pues estaba agregada a la batallón de Agapopa, que era la que tenía la sección de inteligencia. Ya en la brigada móvil 15, pues como nosotros éramos una brigada móvil, había lo que se llamaba la Central de Inteligencia de Ocaña, y en el pueblo tenían un agente de inteligencia que lo único que él hacía o pues compartía era para hacer como los informes de inteligencia para poder darle como una justificación a la operación. Ya, dentro de esos oficiales o suboficiales que conformaban esas secciones u oficinas de inteligencia, ¿hay alguno de apellido Ospina Plata que usted recuerde hubiese suministrado o participado en la ejecución de estos hechos? Señor magistrado, sí, el señor Ospina Plata, de grado teniente, cuando yo estaba ahí, era el oficial de inteligencia que estaba asignado por la CIOCA, y él pues mantenía en civil en el pueblo. Realmente nunca le comenté directamente lo que hacía, sino lo que con los cuadros le preguntábamos información. Él decía que tenía o que había escuchado de presencia en tales sectores, y aprovechábamos esas informaciones para ir hacia allá y hacer los falsos combates allá. Y él posteriormente pues daba un sustento, que tengo entendido que eran solo informes, porque eso se enviaba a la CIOCA, y ahí era donde supuestamente tenían que darle el ciclo de inteligencia. Eso es lo que usted ha señalado en sus respuestas anteriores, que era la legalización. Sí, señor magistrado, es como se legalizaba, pues dando el soporte como de inteligencia, pero se supone que si fuera
al derecho, pues tendría que hacerse antes, y lo que se hacía era después, para poder legalizar la inteligencia. Correcto. Usted ha señalado también que en la justicia ordinaria, o inicialmente en la justicia penal militar y luego en la justicia ordinaria, se mantenían esos relatos falsos y mentirosos de que estos hechos habían sido asesinatos en combate a la forma de ejecuciones extrajudiciales. ¿Con quién se organizaba o cómo se organizaba esa planeación, señor Forero? Señor magistrado, normalmente se hablaba con los cuadros, o sea, con los oficiales, y se escogía el personal. Dentro de nuestra estupidez, se puede llamar así, creíamos que si entre menos soldados metíamos, pues menos iban a saber, pero pues, obviamente todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Entonces se seleccionaba a un pequeño grupo para que se cuadraba las versiones, se decía para que todos dijeran casi lo mismo, y se enviaban un solo grupo de personas para que fuera a la justicia penal militar. Entonces así era como se trataba, pues, en esa ignorancia de que no se llevara o no se llevara a otras investigaciones más grandes. Correcto, señor Forero. Yo quiero informarle a las víctimas y a la audiencia que el oficial a que ha hecho mención el señor Forero, quien para entonces dijo que le dio 2 órdenes cuando se encontraba en esa unidad militar de la Costa Caribe, es Julio César Parga, quien ha sido determinado como máximo responsable por la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, y ostenta el juicio y ostentará una sentencia dentro del proceso sancionatorio en la JEP. O sea que también en esas líneas avanzan los procesos y la investigación. Bueno, muy bien, vamos ahora a ver el quinto hecho, que corresponde al asesinato del señor Eber Peña Maldonado, ocurrido el 27 de junio del 2007 en la vereda El Páramo del municipio del Carmen, 9 días posteriores a la ocurrencia del anterior hecho, es decir, la muerte de Eduardo Hernando Villegas Botello y Samuel Rincón Quintana. Doctora Fátima, por favor. Perdón, su señoría. Atendiendo su solicitud, me permito informar que hasta el momento todos los comparecientes han estado con la cámara encendida, y adicionalmente me permito informar y le solicito a la señora María Eugenia Ballena que por favor también encienda la cámara. Gracias, señor secretario. Ya en el renglón seguido, después de este hecho, vamos a dejar constancia de la presencia de la señora Ballena, quien también es compareciente como tercera civil en esta audiencia y en este proceso. Continúe, por favor, doctora Fátima, con la presentación del hecho. Número 6. Gracias, magistrado. El señor Eber Peña Maldonado tenía apenas 20 años de edad cuando fue asesinado el 27 de julio del 2007 en zona rural del municipio del Carmen Norte de Santander. Eber era un joven que, pese a haber sido vinculado desde temprana edad a algún grupo armado, decidió apartarse de ese camino. Su desmovilización fue certificada por la Consejería para la Paz de la Presidencia de la República, según lo relatado por su compañera, la señora Nelly Joana García Prado. Desde el año 2006, en Santa Rosa, Bolívar, intentaba reconstruir su vida. Se había asentado en el barrio La Conejera, donde trabajaba en labores agrícolas para sostener su hogar. Al momento de su muerte, su compañera tenía 2 meses de embarazo. Con su asesinato no solo truncó su vida, sino que se dejó a un hijo por nacer en condición de orfandad.
El 26 de julio del 2007, un día antes de su muerte, Eber salió de su casa hacia las 4 de la tarde. Le dijo a su compañera que lo habían llamado desde Ocaña para asistir a una reunión. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Al día siguiente, ante su ausencia, su compañera junto a su madre emprendieron la búsqueda. En el parque del municipio, alguien les informó que en el sector de Tierra Azul había sido hallado el cuerpo de un hombre. Al llegar, confirmaron que se trataba de Eber Peña Maldonado. Mientras su familia lo buscaba, el Ejército Nacional reportaba una versión totalmente falsa. Según el informe oficial, en la madrugada del 27 de julio del 2007, hacia las 3:30 de la mañana, tropas del Grupo Especial Esparta del Batallón de Contraguerrillas 96, en desarrollo de una supuesta operación denominada Jerusalén 26, habrían sostenido un combate en el sector conocido como La Curva, entre la vereda El Limonar y El Páramo, contra presuntos integrantes de un grupo armado. En ese supuesto enfrentamiento, afirmaron, resultó muerto un integrante de dicho grupo, a quien le habrían incautado un fusil AK-47, proveedores, cartuchos y una granada de fragmentación. Sin embargo, esa no era la verdad. Con el avance de las investigaciones, especialmente a partir de las versiones rendidas ante esta jurisdicción, se ha logrado establecer que la muerte de Eber Peña Maldonado no fue el resultado de un combate, sino la ejecución de un plan previamente acordado para presentarlo falsamente como una baja del conflicto armado. El compareciente Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar reconoció que Eber había sido previamente identificado como objetivo y que su muerte fue utilizada para reportar un resultado operacional. Indicó que días antes de los hechos, el sargento Telles le solicitó colaboración para conseguir una baja. Frente a esa solicitud, respondió que enviaría a la víctima, tratándola como un medio para cumplir una exigencia institucional. A su vez, se estableció que el compareciente Daladier Rivera Jácome facilitó un fusil AK-47, que sería utilizado para simular el supuesto enfrentamiento armado, contribuyendo de manera determinante tanto a la ejecución del hecho como a la alteración de la escena. Por su parte, la compareciente María Eugenia Ballena Mejía indicó que Eber fue seleccionado porque conocía prácticas que estaban cometiendo algunos integrantes de la fuerza pública de manera ilícita, lo que lo convertía en una persona incómoda para ellos. También se ha establecido que Eber fue engañado, fue citado y enviado hasta la zona del Páramo con el pretexto de recoger una encomienda para el Cabo Gutiérrez. Sin embargo, al momento de su llegada, todo estaba dispuesto para su ejecución. En la planeación del hecho habrían participado el entonces coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, el Cabo Gutiérrez y el compareciente José Eber Franco Bohórquez. Las condiciones en las que fue encontrado su cuerpo evidencian la falsedad del supuesto combate. Según el acta de levantamiento, vestía una camiseta azul puesta al revés, un jean oscuro, correa negra, medias oscuras, zapatos tipo mocasín y un chaleco negro. No portaba prendas propias de un combatiente, sino la ropa de un civil. Para su familia, lo ocurrido no solo significó la pérdida de un hijo, compañero y padre, sino también la carga de una versión oficial que lo señalaba como un delincuente abatido en combate. Su compañera fue clara: Eber no estaba armado, no participaba en enfrentamiento alguno. Había salido engañado a una supuesta reunión. Incluso indicó que quien lo contactó fue el Cabo Gutiérrez, una persona en quien confiaba, sin saber que hacía parte de lo ocurrido. La historia de Eber Peña Maldonado es la de un joven que intentaba rehacer su vida, que había dejado atrás la guerra y que aún así fue engañado, llevado a un lugar apartado, asesinado y presentado falsamente como un enemigo abatido.
Su muerte no fue un hecho aislado, sino la parte de una práctica en la que se seleccionaron víctimas, se alteraron escenas y se construyeron resultados operacionales que no correspondían con la verdad.